La buscaron durante 13 días. Revisaron carreteras, terrenos abandonados y un motel situado a pocos metros del lugar donde fue vista por última vez. No la encontraron. Entonces ocurrió algo imposible. Devani Escobar apareció muerta, dentro de una cisterna, en ese mismo motel, el mismo lugar que ya había sido inspeccionado. ¿Cómo puede desaparecer una persona durante 13 días y aparecer exactamente donde ya la habían buscado? Esta es la historia de una búsqueda, de una investigación y de una pregunta que todavía sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con Devani Escobar? La noche del 8 de abril de 2022, Devani Escobar salió con unas amigas en Nuevo León. Tenía 18 años. Como miles de jóvenes cualquier fin de semana, había salido para divertirse. Durante las primeras horas de la noche, nada parecía fuera de lo normal. Pero conforme avanzó la madrugada, la situación comenzó a complicarse. Por motivos que nunca quedaron completamente claros, Devani terminó separándose de las personas con las que había salido. Horas después, fue recogida por un conductor contratado para llevarla de regreso. Aquello parecía el final de una noche complicada, pero terminaría convirtiéndose en el inicio de una de las investigaciones más mediáticas de México. Durante el trayecto ocurrió una discusión. La situación dentro del vehículo se deterioró y Devani decidió bajar. Eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada. Estaba sola, en una carretera, de noche y lejos de casa. Aquella fue la última vez que alguien supo con certeza dónde se encontraba, y también el inicio de una búsqueda que acabaría movilizando a todo el país. Antes de abandonar el lugar, el conductor tomó una fotografía. En ella aparece Devani junto a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, sola, con los brazos cruzados, rodeada por la oscuridad. En aquel momento parecía una imagen más, pero días después se convertiría en el símbolo de toda la investigación. Cuando la familia denunció la desaparición, la fotografía comenzó a circular por redes sociales. Después llegó a los medios y finalmente a millones de personas en todo México. La imagen provocó una reacción inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartirla. Se organizaron grupos de búsqueda y las autoridades ampliaron los operativos. La fotografía había proporcionado algo fundamental. El último punto confirmado donde Devani había sido vista, pero también había dejado una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurrió después? Porque desde el instante en que aquella fotografía fue tomada, nadie volvió a ver a Devani. Los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre. Equipos de búsqueda recorrieron zonas cercanas a la carretera. Se inspeccionaron terrenos, empresas, construcciones abandonadas y distintos puntos señalados por las primeras pistas. Mientras tanto, Mario Escobar, padre de Devani, participaba activamente en los operativos. Daba entrevistas, solicitaba ayuda y exigía que la búsqueda continuara. La presión pública aumentaba cada día. México entero seguía el caso, y cada jornada sin resultados aumentaba la preocupación. Entre los lugares que llamaron la atención de los investigadores, había uno especialmente importante: el Motel Nueva Castilla. Se encontraba muy cerca del punto donde Devani había sido vista por última vez. Por esa razón, las autoridades realizaron inspecciones en la zona. También revisaron áreas cercanas al establecimiento. Sin embargo, aquellas primeras diligencias no produjeron resultados. Nada parecía indicar que Devani estuviera allí. Con el paso de los días, el motel dejó de ocupar el centro de la investigación. Las búsquedas continuaron en otros lugares, y la atención comenzó a desplazarse hacia nuevas posibilidades. Lo que nadie imaginaba era que la respuesta seguía muy cerca de donde todo había comenzado. El 21 de abril de 2022,
13 días después de la desaparición, ocurrió algo inesperado. Devani fue encontrada. El hallazgo se produjo dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla. La noticia recorrió México en cuestión de minutos, pero el impacto inicial fue sustituido rápidamente por otra reacción: la incredulidad. El motel ya había formado parte de la investigación. La zona había sido revisada. Se habían realizado búsquedas. Y aún así, Devani apareció allí. La consecuencia fue inmediata. La investigación cambió de dirección. La pregunta principal dejó de ser únicamente qué había ocurrido con Devani. Ahora existía otra. ¿Cómo era posible que apareciera en un lugar que ya había sido inspeccionado? Aquella duda se convirtió en el centro de toda la controversia posterior. Tras el hallazgo, los investigadores revisaron nuevamente toda la información disponible. Entre ellas se encontraban las cámaras de seguridad del motel. Y aquellas grabaciones añadieron nuevos elementos a la investigación. Los vídeos mostraban a Devani caminando por distintas zonas del establecimiento durante la madrugada de su desaparición. Aquello obligó a reconstruir nuevamente la cronología. Los investigadores comenzaron a analizar sus movimientos minuto a minuto. ¿Por dónde había pasado? ¿Qué recorridos había realizado? ¿Y cuánto tiempo había permanecido en la zona? Las imágenes ayudaron a explicar parte de sus últimos movimientos conocidos, pero también generaron nuevas preguntas. Porque muchas personas comenzaron a preguntarse por qué esas grabaciones no habían permitido localizarla antes. La investigación había conseguido nueva información, pero también había abierto una nueva controversia. La aparición del cuerpo no puso fin al caso. En realidad, abrió una nueva etapa, la de las pericias. Las conclusiones iniciales fueron cuestionadas. La familia expresó públicamente sus dudas, y comenzaron a aparecer diferencias entre distintos análisis forenses. Aquellas discrepancias provocaron un intenso debate público. ¿Qué había provocado realmente la muerte de Devani? ¿Por qué existían diferencias entre las conclusiones? Había aspectos de la investigación que todavía no habían sido explicados. Cada nuevo informe parecía generar nuevas preguntas, y la incertidumbre continuaba creciendo. Lejos de cerrarse, el caso volvía a entrar en terreno controvertido. Con el paso de los meses, una parte importante de la atención pública dejó de centrarse únicamente en la desaparición. Ahora, muchas preguntas apuntaban directamente a la propia investigación. ¿Por qué no fue encontrada antes? ¿Por qué aparecieron nuevos elementos después del hallazgo? ¿Por qué existían tantas dudas sobre la reconstrucción de los hechos? Las autoridades tuvieron que responder a críticas cada vez más intensas. La familia continuó reclamando respuestas, y el caso terminó convirtiéndose en símbolo de una preocupación mucho más amplia: las desapariciones de mujeres, las fallas institucionales y las dificultades para obtener respuestas rápidas y claras. La investigación seguía avanzando, pero la confianza pública ya había quedado profundamente afectada. Han pasado años desde aquella madrugada. Hoy conocemos muchas cosas. Sabemos dónde apareció Devani. Sabemos cuál fue la última fotografía conocida. Sabemos qué lugares fueron investigados. Y sabemos que el caso provocó una conmoción nacional. Pero algunas preguntas continúan abiertas. ¿Cómo pudo aparecer en un lugar que ya había sido revisado? ¿Qué ocurrió exactamente durante las horas posteriores a aquella fotografía? ¿Y por qué un caso que movilizó tantos recursos terminó generando tantas dudas? Por eso Devani Escobar sigue siendo uno de los casos más recordados de la historia reciente de México. Porque no se convirtió únicamente en una investigación, se convirtió en una pregunta. Una pregunta que todavía hoy sigue buscando respuesta. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjanos tu teoría en los comentarios. Porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas. Y aquí
en el archivo Código del Silencio.